Muy buenas tardes, estamos en una nueva columna de ¿Qué está pasando? Esta columna de noticias internacionales, latinoamericanas y de Argentina. Tratamos de pensar la información que circula por los medios de difusión clásica y no clásica y tratamos de pensar cuál es el hilo conductor entre las noticias internacionales, latinoamericanas y de la Argentina. Nos interesa poder pensar lo que está pasando, no importa quién lo diga, no nos interesa de un lado o del otro, nosotros vamos buscando información de distintos divulgadores o canales de noticias para poder pensar las noticias y para poder pensar qué vamos a hacer frente a lo que está pasando. Nos estamos acercando a la penúltima columna del año. La próxima columna es la final. Son unos 36 programas más o menos que estuvimos haciendo a lo largo de este año. En la última columna vamos a ver las noticias más importantes que estuvieron circulando durante este año, también con la misma intención de pensarlas y pensar este cambio que viene sucediendo y cuáles fueron las noticias como más determinantes, disruptivas, tanto a nivel internacional, latinoamericano y de la Argentina. Yendo a la columna de hoy, vamos a hacerlo muy concreto porque la verdad es que la información explotó en la última semana, pasaron muchísimas cosas importantes, imposible de sintetizar en la columna, así que fuimos eligiendo un par de noticias. Por ejemplo, yendo a noticias internacionales, cuando estábamos cerrando la columna el miércoles pasado, porque siempre cuento, la columna la filmamos el miércoles y sale los jueves, estaba sucediendo este golpe de Estado en Corea del Sur, del cual ya casi no se habla, porque explotó toda una situación en Siria. Las dos situaciones, yo lo voy a tratar de explicar rápido. No vamos a tener tiempo de ver noticias al respecto, noticias que respalden lo que voy a ir contando, pero la situación es la siguiente. Desde que Donald Trump ganó las elecciones, por más que asuma en enero su mandato, el mundo empieza a acomodarse. Entonces ya Zelensky andaba haciendo algunas cosas, pidiendo un tratado de paz, de cerremos el tema de la guerra ahora, ya que sabe que Biden o los demócratas no lo van a seguir apoyando, necesita cerrar un poco el tema porque él solo contra Rusia pierde, porque Donald Trump no quiere intervenir en eso porque para él es un gasto, la guerra. Ya lo dijimos varias veces, no es que Donald Trump esté del lado de la paz, sino que está del lado de los menos gastos posibles. Y además de fortalecer a Estados Unidos en su industria interna, de que todos vayamos a comprarle a ellos, y él quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande, que en el momento que se hizo grande fue por su industria interna. Muy distinto a lo que intenta hacer Milei acá, que es vendernos a las industrias extranjeras. Pero volviendo al tema, gana Donald Trump, en eso Corea del Sur, que tiene una rivalidad, no sé si se llama la rivalidad porque es más complejo que una rivalidad con Corea del Norte, se ve también desfavorecido por este cambio de los demócratas a republicanos, entonces se siente como soltado de la mano y hace, yo no sé si el papelón que hicieron la semana pasada o todavía habría que investigarlo un poco más a fondo para tratar de develar un poco más de qué trató ese autogolpe de Estado, qué intentaron tapar, cómo intentan acomodar la situación actual, pero lo que sí está claro es que tiene que ver con este cambio que está sucediendo en Estados Unidos y cómo los demócratas han apoyado en su candidatura o en su mandato ciertas partes del mundo con cierta connotación bélica, podríamos decirlo, o respaldo militar. Al mismo tiempo, sucede lo mismo en Siria. Lo de Siria es como una columna aparte. La verdad es muy triste lo que ha pasado en ese país, lo que viene pasando en los últimos 15 o 20 años. No porque esté o haya estado al mando Al-Assad, sino porque en Siria estaban los rusos, estaba Estados Unidos, estaba Irán, estaba Turquía. Geográficamente es un lugar muy de paso de Asia a Europa. Es un país en los que hay mucho petróleo y es el país desde el cual se desencadena la crisis en Ucrania, porque de ahí partía un bioducto que llevaba petróleo y gas hacia Europa.
los rusos estaban haciendo otro similar desde Rusia hacia Europa. Ese es el que explota, los norteamericanos lo hacen explotar. Putin se lo aclara a un periodista norteamericano en una nota que vamos a ver en la última columna, donde le dice la CIA lo hizo explotar. Entonces, son estos canales de petróleo y de gas, de recursos actuales que se necesitan para sustentar las economías de los países, lo que está detrás de todo esto de Siria. Siria fue bombardeado, no les digo que lo busquen porque la verdad son muy feas las imágenes, pero por los rusos, por los iraníes, por la OTAN, por Israel. Es terrible lo que hicieron. Por eso 5 millones de sirios migraron hacia Europa y otros países aledaños. Distinto a lo que pasó en Venezuela, que no es que hubo una guerra con tal magnitud, sino que lo de Siria viene siendo lo mismo. Cambian los demócratas por los republicanos, saben que los republicanos no lo van a apoyar, e inmediatamente sucede todo este avance de una facción contestataria al gobierno de Al-Assad, e increíblemente, lo vamos a ver en el bonus, la CNN le puede hacer una nota al periodista, le puede hacer una nota a la persona que lleva a cabo este golpe o cambio de gobierno en Siria. Entonces, fíjense cómo gana Donald Trump y de golpe la CNN le está haciendo una entrevista a la persona que militarmente dio un golpe en Siria, en pocas horas después de dar el golpe, y este personaje habla frente al mundo y dice cuáles son sus ideologías y hacia dónde quiere que marche Siria. Así que la semana pasada veíamos que Milley había dicho que Donald Trump o Elon Musk en realidad había comprado la CNN, después lo desmintieron, vienen por el lado de los demócratas, entonces los demócratas ponen a alguien ahí en Siria, nosotros dejamos esto así ordenado frente al mundo y después que sea lo que Donald Trump pueda hacer con eso. Que ya lo venimos viendo, que Biden le va dejando varias piedras en el camino a Donald Trump, se la está realmente complicando y esto es importante porque nos la va a complicar a nosotros como colateralmente. Esas son las noticias internacionales más importantes de la semana, que los cambios que se fueron dando en Corea del Sur, muy lejos, en Siria, muy lejos también de Estados Unidos, empiezan a repercutir en todo el mundo, no solo por el orden que empieza a restablecerse, o no restablecerse, sino formarse este nuevo orden donde la economía clásica, o no clásica, sino la liberal de los últimos años, viene crujiendo y está en crisis en relación a la política. Por eso hubo un autogolpe de Estado en Corea del Sur y por eso le dieron vía libre a este personaje sirio para que derroque a Al-Assad y Al-Assad se vaya a Rusia a protegerse de toda la situación. Así que las últimas noticias a nivel internacional vienen siendo de China también amenazando a Estados Unidos que no se meta en el conflicto con Taiwán. Así que parece que fin de año se trae un par de cambios importantes. Obviamente Siria ahora mismo es el tema número 1 y ya de entrada quiero decir lo siguiente, no es cierto que Rusia e Irán dejaran a su suerte a Bashar Assad, porque lo que pasa es justamente lo contrario. Justamente fueron estas dos naciones las que garantizaron la supervivencia del legítimo gobierno sirio durante más de una década, ante un amplio abanico de fuerzas que van prácticamente desde el terrorismo yihadista en sus peores expresiones hasta la llamada oposición moderada. A propósito de la oposición moderada, hace 11 años el ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, escribía en sus redes que los adversarios de Bashar Assad, esos luchadores por la libertad, también atentarían con mucho gusto en suelo estadounidense. Es decir, la esencia de quienes peleaban contra Damasco nunca ha sido un secreto para nadie. Es que a juzgar por los testimonios tanto de Moscú como también de Teherán, la decisión de ceder el poder a la oposición fue tomada por la propia dirigencia siria. En estas circunstancias, la postura adoptada por los aliados de Bashar Assad podría resumirse en una frase pronunciada por el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, en 2015, cuando dijo lo siguiente, dijo que los rusos no pueden ser más sirios que los propios sirios. Un hecho interesante porque esta frase prácticamente acaba de repetirla el canciller de Irán. En una entrevista con la agencia estatal Fars News manifestó lo siguiente: si el ejército sirio no lucha, tampoco arriesgaremos las vidas de nuestros soldados. Fue Bashar Assad quien decidió abandonar la presidencia de Siria y además ordenó transferir el poder de forma
pacífica. Lo hizo tras sostener un encuentro con la oposición armada. Y en estas conversaciones no estuvo presente Moscú, tal y como reza un comunicado de la Cancillería rusa. Ahora sí, vayamos a las noticias latinoamericanas. En relación a lo que pasó en Latinoamérica esta última semana es la reunión del Mercosur con la Unión Europea. Vamos a verlo en el video como la presidenta de la Unión Europea dice que sí, vamos a establecer comercio con el Mercosur. Qué bueno, qué lindo, hace 25 años lo estamos intentando, no podíamos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo, gana Donald Trump, cambia los demócratas por los republicanos, Donald Trump dice, nos vamos a retrotraer, a Europa le vamos a cobrar lo que venga, lo que sea, no vamos, o con esto de los aranceles que quiere cobrarle a México, a Canadá, por todos lados, Donald Trump quiere que pase algo que pasaba antes con Estados Unidos. Y Europa no está en esa situación, ya lo venimos viendo en las columnas, hay crisis en Alemania, en Francia, en Inglaterra, que son las potencias dentro del país, y fíjense cómo ahora todo eso empieza a cambiar, como la Unión Europea no va a poder apoyarse más en Estados Unidos, nos busca a nosotros en el Mercosur. Como nuestro presidente todavía está a fines de 1800 o principios de 1900, cree que puede regalarnos y gracias a eso la Argentina va a salir a flote. Es todo muy desencajado, fuera de tiempo y de espacio lo que está pensando el presidente. Y esto es la oportunidad de la Unión Europea para seguir teniendo un poco de poder. Entonces quiere cambiarnos autos por comida, ya lo veníamos viendo en otra columna, que la Argentina e Italia quieren hacer un convenio por el tema de la alimentación. Puntualmente ahora con lo del Mercosur, Francia e Italia no estaban muy de acuerdo por los bienes que se pueden ir intercambiando o vendiendo en realidad. Así que se viene un cambio en función, lo que vienen pasando, las últimas noticias que vienen pasando a nivel internacional y latinoamericanas tienen que ver con las elecciones en Estados Unidos y cómo cambia la mirada de Donald Trump de fortalecer un Estados Unidos, de cortar lazos con el exterior. Así que eso implica que todas otras potencias o minipotencias empiecen a reubicarse de otra manera en el tablero. Y a nosotros siempre nos toca la de regalarnos. Acuerdo para un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea después de 25 años de negociaciones. Fue anunciado el viernes en Montevideo, en una declaración a la prensa de la presidenta de la Comisión Europea y los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Económicamente se trata de un acuerdo en el que todos ganan. Europa ya es el segundo socio comercial y de inversión del Mercosur, así que ustedes ya saben cómo hacemos negocios juntos. Nos centramos en la equidad y el respeto mutuo. Unión Europea-Mercosur aportará beneficios significativos a los consumidores y a las empresas de ambas partes. Para entrar en vigencia, el compromiso debe ser ahora refrendado por una mayoría de miembros de la Unión Europea, algunos de los cuales, en especial Francia e Italia, rechazan el tratado. Von der Leyen señaló el viernes que escuchó las preocupaciones del sector agropecuario europeo y que se incluyeron salvaguardas robustas de protección en el texto. Un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques, a un lado y otro del Atlántico, crearía un mercado de 700 millones de consumidores. Europa espera exportar más autos, maquinaria y medicinas al bloque sureño, inserto en una región bajo fuerte influencia de China, mientras que el Mercosur espera colocar en Europa más alimentos como soja, carne o miel. Siendo noticias de acá de la Argentina, se cumplió un año de que asumió Milei. Yo no lo tengo a mano, pero les puedo decir cuál fue, en síntesis, el año de Milei. En febrero del 2024 yo pagaba 3.000 pesos la electricidad y llegué a pagar 103.000 pesos la electricidad. Así que esa es para mí la síntesis de este primer año de Milei. Es un desastre, y es un desastre porque Milei quiso, lo que venimos contando en varias columnas, sacar los andamiajes del Estado que se vienen construyendo hace muchos años y decir esto está mal. Entonces se cayeron un montón de cosas que todavía no estaban terminadas de construirse en relación a la economía y en relación a la política y en relación a planes sociales o beneficios para la sociedad argentina en general. Entonces Milei viene sacando todos esos andamiajes, como quiere sacar ahora, por ejemplo, para los extranjeros que tengan que pagar la salud y tengan que pagar la educación universitaria. Entonces son todos quites de andamiajes de algo que ellos llaman un plan de cultural.
Así que la noticia que vamos a ver en relación a la Argentina tiene que ver con un personaje con el cual yo no concuerdo para nada, me parece una persona súper violenta. El apellido es Laje, lo deben conocer, Agustín Laje, y no estoy para nada de acuerdo, pero viene muy bien para contar a qué se refiere Milei cuando habla del trasfondo cultural que quieren cambiar. Así que vamos a ver la nota. No estoy de acuerdo, pero me parece bueno traerlo para poder pensar qué es lo que está detrás de todos estos cambios y a qué nos referimos en la columna con que están sacando los andamiajes y quieren poner otros. Lo que se cayó porque, dicho de otra manera, el incremento de la pobreza es porque retiraron ciertos andamiajes del Estado que estaban en construcción para poner otros en otra dirección. Y eso es lo que está haciendo que tengamos el año que estamos teniendo y que tienda a empeorar el año que viene, no solo por lo que podamos hacer en la Argentina, sino porque el mundo occidental con el cual nos estamos intentando relacionar está colapsando. Viene colapsando Alemania, Francia, Inglaterra, lo venimos viendo. Estados Unidos piensa cobrar unos aranceles a Canadá, a México. Todo este reorganizamiento económico y político. China, que viene creciendo, que lo venimos viendo también mucho en la columna, y que nuestro presidente intenta no hacer cosas con China, aunque en enero va a viajar para que le dé plata, para que China le dé por lo menos yuanes y con eso puedan pagar la deuda. Se vienen un par de reformas acá en la Argentina que tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con un modelo que ya no es viable en el mundo y que en las columnas traté de demostrárselo por las crisis que se vienen dando en países que ya son liberales y países a los cuales el presidente aspira a que seamos dentro de 30 años. Un montón de tiempo para un mundo que va cambiando casi que semana a semana. Estoy con Agustín Laje. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es la Fundación Faro? La Fundación Faro es una nueva fundación que tiene como propósito dar la batalla cultural y formar a los futuros cuadros técnicos, políticos, a los futuros referentes culturales y a líderes empresariales. Así como el PRO tiene la Fundación Pensar, ¿ustedes tienen Faro? Hay una ligera diferencia y es que la Fundación Pensar es parte del PRO y en realidad la Fundación Faro es autónoma. No es de la Libertad Avanza. No es una estructura orgánica de la Libertad Avanza, no es la fundación del gobierno ni es la fundación de Milei. ¿Cuáles son las líneas directrices de la fundación? Bien. ¿A qué apunta? Nosotros reconocemos que la victoria de Javier Milei tiene relación con lo que llamamos hace mucho tiempo batalla cultural, solamente que la izquierda se nos reía y decía que éramos consumo irónico. Hoy lloran, pero hace poquito se reían. Sabemos muy bien también que los logros económicos no bastan para mantener a un gobierno en pie. La experiencia chilena habla por sí sola. Los logros económicos en Chile no bastaron para la caída de Sebastián Piñera, no bastaron incluso para un proceso revolucionario que hasta el día de hoy están con el cuento de cambiar la Constitución. Lo han intentado 2 veces y no lo han logrado. No bastó para Trump, por ejemplo. No, exactamente. Volaba Estados Unidos y, sin embargo, él perdió la presidencia. Efectivamente. Entonces, el concepto de batalla cultural tiene distintas fases. Ya hemos pasado 3 fases. La de la conciencia del fracaso. Nosotros sabíamos que nuestras ideas estaban fuera de la opinión pública. Empezamos a trabajar para meterlas en la opinión pública. La segunda fase es la de la afirmación política, cuando Milei arma La Libertad Avanza y gana un curul en el Congreso Nacional. La fase de la consolidación y la victoria política fue la del año anterior, noviembre 2023, y la actual fase es la de la hegemonía. Necesitamos no solamente que la gente vea resultados económicos, sino disputar por los relatos. Y acá hay un relato muy nocivo, que es el relato woke. Así que los dejo con las noticias y nos vemos en la última columna con una síntesis de lo que pasó durante el año.